Bueno, buenas tardes a todos, todas las que están en este momento acá compartiendo. La verdad que, primero que nada, decirles que estoy como muy contenta y muy emocionada de estar compartiendo esta mesa con estas mujeres, estas profesionales, y también poder compartir este espacio con todas las personas que están acá. Decirles que tomaron una gran decisión de estar en este lugar, porque la información es muy importante, porque contenernos es importante, lo que decían también las compañeras de la mesa anterior, saber que no estamos solas. Y que hoy en día hay mucha información y bueno, sí se habla de esto, de aquello, lo otro, y es como difícil a veces encauzar. Así que la idea era empezar un poco por lo básico, que es, contarles un poco qué es el puerperio, que bueno, a veces uno escucha esa palabra y dice qué palabra rara, qué es, no tengo ni idea. Al principio yo creo que ahora es más común, pero hace unos años, capaz que yo hablaba de puerperio y me decían, ¿lo qué? Fla, estás loca, tipo, ¿qué significa esa palabra, no? Y en realidad, podemos decirle puerperio posparto, es la etapa que comienza inmediatamente luego que nace el bebé. O sea, nace el bebé y entramos como en esa etapa. Lo más importante que quiero que sepan y que tengan esa data, o sea, esa información, es que se maneja como un tiempo extraño de lo que es el puerperio, el posparto, ¿no? Como, bueno, son los 40 días, la famosa cuarentena, que creo que todos acá la conocen, la han escuchado hablar. Y bueno, yo les quiero decir que eso no existe, que no son 40 días, no son menos, sino que son más. Y en realidad todo eso tiene una explicación, ¿tá? Y está bueno que lo sepan, porque si no después la expectativa es tan alta que cuando me encuentro que pasan los 40 días y yo sigo mal, me duele todo, estoy sensible, estoy llorando, estoy enojada, estoy feliz, siento todas esas cosas a la vez, digo, algo tengo mal. En realidad no es así, sino es que nos hacen creer el sistema, o también las compañías de la mesa anterior hablaban de que el sistema no está preparado como para apoyarnos en ese sentido. Entonces, bueno, por eso es que en vez de hablar de puerperio o posparto, también hablamos de lo que es puerperio emocional. Porque en realidad, si bien está el cambio físico, ¿por qué es esto de los 40 días y la cuarentena famosa? Es porque, bueno, se refiere a los cambios físicos, a lo que es el reacomodo de los órganos, bueno, que más o menos llevaría ese tiempo. Pero bueno, después se reacomoda todo eso y ¿qué pasa luego, no? Y ahí es cuando entramos en lo que sería más el puerperio emocional. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque están las emociones involucradas. Porque además está involucrada nuestra propia historia de vida. Está involucrado cómo fue nuestra gestación, todo lo que hablaban también en la mesa anterior, si fue fácil, si fue difícil, si yo quería, si no quería y cómo lo estoy viviendo. También se pone en juego, bueno, cómo vivo esa gestación y después cómo es el nacimiento y después cómo es mi red de contención. O sea, realmente se llama puerperio emocional porque hay muchísimos factores que tienen que ver con las emociones que se ponen en juego, así que eso también tenemos que saberlo. También hay algo pero muy importante que aparece en esta etapa, y más allá de lo físico, que ya lo nombramos, que es bueno, todo esto cambio, la cicatrización de diferentes heridas, el cambio de los órganos, bueno, el reacomode, la parte emocional, que ahora después vamos a ahondar un poquito más, pero también hay un rol muy, pero muy importante, del que por suerte hoy en día se está hablando más, que puede sonar medio aburrido, como medio embole, pero que tiene mucho que ver, que es el rol de las hormonas. O sea, ¿qué pasa? Algo nombraron también en la charla anterior un poquito, yo escuché, y es que nosotros durante el embarazo, las mujeres, vamos a tener nuestro pico máximo de prolactina y estrógenos, de progesterona y estrógenos. O sea, realmente, si yo les pudiera mostrar una gráfica, es un pico altísimo. Niveles tipo, nada, allá arriba, que es verdad que nos tienen a veces como esto de que me siento poderosa y como que puedo con todo y que bueno, estoy embarazada y que se la fumen, que se la banquen, estoy tipo empoderada. Y bueno, es verdad que no siempre pasa eso, también no quiere decir que nos tengamos que sentir siempre así, pero es real que ese pico alto nos lleva como un poco a la cima. Pero ¿qué pasa? Luego que nace el bebé, más puntualmente luego que sale la placenta, ese nivel de hormonas cae tipo en el momento. O sea, no es que tenemos un tiempito para que van bajando, no, cae tipo de acá a acá en un segundo. Entonces, esas hormonas que regulan la actividad cognitiva, la actividad emocional, la respuesta al estrés, van a estar ¿dónde? O sea, nulas. Entonces es obvio que vamos a estar más sensibles, que vamos a sentir diferentes cosas, que vamos a sentir muchas cosas a la vez, de toda índole. Entonces tenemos que saber que lo fisiológico tiene mucho que ver, ¿tá? Y que nos juega en contra. No digo en contra porque es parte del proceso, pero las tenemos como en ese momento medias apagadas ahí. Después con los meses se va todo regulando. Hay cambios que quedan para toda la vida, que quedan para siempre, sobre todo los cambios cerebrales que generan estos cambios hormonales, pero después un poco nos vamos regulando. Y un poco lo que sería más importante para mí desde mi punto de vista como
como psicóloga y también como mamá de una niña que también fui puérpera, también viví esa etapa, es esto de las emociones, de qué pasa, por qué le decimos puerperio emocional, ¿no? Durante esta etapa se da una unión indisoluble que se llama fusión emocional justamente, que es la conexión que se da con nuestros bebés, ¿no? El bebé nace y lo que más necesita, lo que más quiere es sentir el calor, los latidos del corazón, el afecto, todo de su mamá, o de ese referente afectivo que esté ahí presente, que obvio generalmente es la mamá. Entonces, en realidad, ¿qué pasa? Mamá y bebé comparten el mismo territorio emocional. O sea, es imposible que uno se pueda ver separado del otro. Es imposible que si uno siente una cosa, el otro sienta otra. Comparten emociones. Y en realidad es un vínculo completamente necesario que va a garantizar la supervivencia del bebé, también de la mamá, porque en realidad es un gran factor protector para lo que son, digamos, los altercados del puerperio, ¿no? Tener como ese momento, ese compartir. La lactancia también tiene mucho que ver, pero bueno, también hay una parte dedicada a eso. Entonces, claro, estamos como en otro mundo, realmente. Nuestra energía está toda puesta en eso. Bueno, fijar que respire, que básicamente que controlar que esté vivo, que no. Es como esa sensación al principio cuando tenemos un recién nacido, ¿no? Esa sensación de que tengo que estar todo el tiempo chequeando que esté bien, que estar pendiente, cuidar que respira, estar alerta. Entonces, por eso es un puerperio emocional, realmente es un montón lo que sucede, ¿tá? Y que es algo que también realmente tiene mucha relevancia en esta etapa, y es que cómo lo vivamos también va a depender de la red afectiva, o sea, de la contención que tengamos. Entonces es muy importante que quienes acompañen a esta embarazada, a esta gestación, puedan validar, puedan entender, puedan no tratarnos de exageradas o de locas o de nerviosas, sino de entender que estamos en un momento muy grande. Entonces, simplemente es validar, acompañar y estar ahí sosteniendo y preguntando. Les decía que vengo a hablar de sexualidad para seguir profundizando esto que traía Flavia y bueno, resulta bastante desafiante. Yo ponía que es desafiante porque la sexualidad nos está vedada y personalmente me es desafiante porque es la primera vez que hablo en público hace bastante tiempo. Tengo una bebé de 1 año y poco y entonces estoy bastante nerviosa, así que me tengan paciencia, gracias. Todas Pero bueno, entonces, venir a hablar de sexualidad es bastante desafiante en esto de que la sexualidad a las mamás nos está completamente vedada. No porque sea nuestra voluntad, sino porque en realidad no hay un entorno que habilite esto, ¿no? Es como si al entrar al hospital a parir lo dejáramos afuera la sexualidad. Y en realidad todas las personas tenemos sexualidad durante toda nuestra vida y las madres no somos la excepción, ¿no? De hecho, la maternidad hace que nuestra sexualidad esté en auge, no así nuestro deseo sexual, después lo vamos a ir viendo, pero la sexualidad sí. ¿Por qué? Porque en realidad es como ese continuo que para empezar nos permite acceder a la maternidad, ¿no? Bien, entonces, la sexualidad está ahí, viene siendo como un continuo que nos acompaña, pero va a pasar por transformaciones, como nosotras, ¿no? Entonces la sexualidad va a ir cambiando. Ya desde hoy, cuando hablaban las chicas que hablaban de infertilidad, traían como esto de todos esos procesos que pasan, ¿no? Y de lo invisibilizadas que son esas maternidades. Y también la sexualidad cambia desde ese momento, ¿no? Desde el momento en que empieza como esa búsqueda, ¿no? Ya hay cambios en las prácticas sexuales y hay cambios en cómo sentimos esto de la sexualidad, porque la práctica sexual empieza a tener otro propósito distinto del que tenía antes. Entonces desde ahí ya hay cambios. Después en el embarazo siguen los cambios, ¿no? Va a ser distinto para cada mujer, para algunas va a subir el deseo sexual, para otras va a bajar el deseo sexual, algunas van a sentir más contentas como con todos los cambios que atraviesan y con todos los cambios en el cuerpo, y otras no tan contentas, y eso también influye en esto de cómo nos sentimos en relación a nuestra sexualidad. Entonces, el poder hablar de esto, de la sexualidad, durante la maternidad, durante el embarazo, también en el parto, en el puerperio, ni que hablar, nos habilita a poder vivirla de una manera un poco más plena, ¿no? Como esto de poder decir, bueno, esto me está pasando y capaz que no me lo esperaba, no sabía, capaz que me iba a bajar el deseo sexual o no sabía que me iba a sentir de esta manera, pero me siento así, ¿no? Y entonces eso habilita y ya es como que descomprime y ya estamos un poco más tranquilas. Pero bien, perdón que me voy por las ramas.
Si después pensamos como en esto del parto, ¿no? A mí, no solo a mí, a mucha gente le gusta decir que el parto es un acto sexual en sí mismo, ¿no? Si lo podemos pensar desde ahí, eso nos va a permitir, al equipo médico le va a poder permitir entender más fácil por qué hay que observar y esperar y dar espacio y no intervenir, ¿no? Porque si estamos pensando en un acto sexual, estamos pensando en algo súper íntimo, ¿no? Y entonces ahí eso nos da como la medida de lo que es, ¿no? De esa intimidad. Y a las familias también nos da el valor y la fuerza para poder exigir en función de esa intimidad, ¿no? Porque no es que estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Están haciendo una persona, ¿no? Entonces es como esto, el poder percibirlo como un acto sexual nos da como la graduación de la intimidad que requiere, ¿no? Porque, bueno, para tener un acto sexual no estamos en cualquier lugar, ¿verdad? Estamos en un lugar íntimo en general. Bien. En el parto está implicado todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentires, los dolores, los placeres y todo lo que vamos pudiendo hacer con eso. Y si se nos habilitara esta sexualidad más libre y plena, sería más fácil movernos con libertad, abrazarnos, así como en el acto sexual lo hacemos para buscar placer, en el parto para evitar el dolor y para ayudar a esa persona que está naciendo a nacer. ¿Cómo estoy de tiempo? Vale. Bien, 2 minutos, ¿no? Bien. Entonces, también en esto de poder ver el parto como un acto sexual nos da una dimensión de la vulnerabilidad por la que estamos atravesando, ¿no? Entonces, nos da también la pauta de ese cuidado amoroso y respetuoso que estamos precisando ahí. Bien. Sin embargo, si en este proceso del nacimiento aparecen actos violentos o si aparecen las intervenciones que hacen que ese ritmo, intentan acelerar ese ritmo que es propio y que tiene un determinado tiempo, bueno, eso hace que aparezcan otras cuestiones y que esto que parecía como tan continuo de la sexualidad, como esto que me puede venir acompañando, un poco se pueda romper, ¿no? Y que que las personas, las mamás, disocien la conciencia para poder como pasar por ese momento, para poder atravesarlo, porque puede venir siendo como duro, ¿sí? Bien, cerramos etapa parto, vamos al puerperio. Como Flavia decía, acá hay como varias hormonas implicadas y en un poquito cortito para no entrar en eso, pero la explicación hormonal del deseo sexual que baja, que es como un poco lo que preocupa, ¿no? Sobre todo cuando terminó la famosa cuarentena y es tipo, bueno, ¿y qué pasó? Que no me vino el deseo sexual y ya pasaron los 40 días. Bueno, hay una cuestión hormonal, ¿no? De hormonas que suben que hacen que la testosterona baje. Y entonces, como la testosterona regula el deseo sexual baja. Pero también el deseo sexual baja por otras cosas. Baja por el estrés, baja por no dormir, baja por comer mal, baja por estar preocupada, baja porque cambió mi vida, ¿no? Entonces, son múltiples los motivos por los que el deseo sexual baja. Pero en todo este cambio que va ocurriendo durante el puerperio, que cambia también la identidad, también van a ir cambiando los estímulos que son efectivos, ¿no? Los estímulos sexuales efectivos y los no sexuales también van cambiando. Entonces, por eso traemos como un poco esto de si tenemos ganas, empezar a explorar desde este lugar de lo que me viene bien ahora, desde lo que me es cómodo ahora. Capaz que el placer es como que va a empezar a venir en la medida que yo me puedo permitir el estar cómoda, ¿no? Y entonces ahí tenemos como un montón de mandatos y cuestiones que no nos ayudan, ¿no? El mandato de una recuperación impecable, de un cuerpo que ya no tiene estrías, que no es cierto, ¿no? Y entonces todo eso va en contra de ir recuperándonos y de poder reencontrarnos también con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad. Bien. Antes de cerrar, a mí me gustaba hacer como nombrar algunas cosas que chocan como en este periodo, ¿no? Y para empezar, en esto que traíamos de los mandatos,
choca todo lo que pasa internamente en la mujer y todo lo que pasa con su cuerpo y con su propia sexualidad, queda como adentro de casa, ¿no? Porque no hay espacio afuera que permita que salgamos a mostrarnos así como estamos, ¿no? Que es un poco desarmadas capaz, o capaz que hasta no tan limpias, ¿no? Entonces no hay espacio afuera que nos habilite a eso, ¿no? Más que algún metro cuadrado en el shopping con la sala de lactancia, pero ¿no? Entonces ahí empiezan como a haber choques, es como capaz que hay un deseo de salir, de encontrarme con gente, ¿y dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿No? Si de repente tengo que pelar la teta, ¿y dónde lo voy a hacer? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, también esto de que el cuerpo tiene memoria, la memoria corporal, que muchas veces es más eficiente que la memoria que se procesa a nivel encefálico. Entonces, los toques, los cortes, las suturas, las succiones, el piel con piel, pueden darse en zonas que nos van a remitir placer o, por el contrario, que nos recuerden dolor, violencia, confusión, porque esos procesos también están inscritos en nuestra historia. Y nuestra sexualidad tiene historia. Entonces nosotros no llegamos a la maternidad con un cerebro en blanco y un cuerpo limpio, no. Llegamos como con un territorio que ya tiene ahí su propia geografía, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar esto de andar en tetas con la visita de la tía que no puede esperar? O el trabajo con los despertares nocturnos, o la necesidad de sostén visceral con la falta de deseo sexual. ¿Cómo se hace espacio para la ternura incondicional y el enojo tan grande que no cabe en el cuerpo que es violentado en la sala de partos? ¿Cómo hace una mujer que sufrió violencia para sostener el piel con piel? ¿Es eso viable? ¿A qué costo, no? Y atravesando estas preguntas, la culpa, porque la culpa parece una flecha que siempre, aunque uno la quiera mover, está apuntando hacia el pecho, y en la violencia la culpa siempre parece ser de una, aunque no queramos. Primero que nada, muchas gracias por convocarnos y muy contentas de estar compartiendo la mesa con estas excelentes profesionales. Siguiendo un poco la línea de lo que traía Flavia con respecto al puerperio, y bueno, y con respecto también al tema que hoy nos convoca, que es la salud mental materna, podemos hablar de que el periodo perinatal, que abarca el embarazo, el parto y el puerperio, es un periodo de mucha vulnerabilidad psíquica. El riesgo de que las mujeres cursen un trastorno de salud mental en este periodo aumenta, y de hecho 1 de cada 5 mujeres cursa efectivamente un trastorno de salud mental perinatal. Ahora, lo que a nosotras nos parecía cuando hablábamos con Nela sobre este tema llamativo es que la gran mayoría de esas mujeres que cursan esos trastornos de salud mental perinatal no son diagnosticadas. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres no consultan? Porque tienen vergüenza, porque sienten culpa, porque se sienten falladas, se sienten que no son buenas madres, se sienten malas madres, ¿no? Porque se sienten que no deberían estar pasando por lo que están pasando, que deberían estar felices porque tienen un bebé, que deberían estar radiantes, y a veces eso no sucede. Seguramente habrán escuchado la frase, bueno, pero vos querías ser mamá, ¿no? Bueno, pero y si tenés otro, no sé cómo vas a hacer. Pero ¿y de qué te quejas tanto si tu bebé es un santo? ¿Alguna que esté acá escuchó esa frase? Levante la mano. Gracias por chequear esta data. Sí, es que a veces esas frases que parecen como inofensivas, ¿no? como sin mala intención, y que la mayoría de las veces no son con mala intención no con intención de criticar que esas personas las dicen, pero es lo que después a nosotras, mamás, nos inhabilita a expresar cómo nos sentimos, a hablar de cómo estamos atravesando esta etapa,
a hablar de cómo la estamos viviendo, porque está esta presión del entorno, porque está esta mirada juiciosa de cómo debería ser y cómo deberíamos sentirnos, ¿no? Y bueno, y con respecto a esto, la maternidad y nosotras mujeres en el rol de madres, atravesadas por todos los mandatos que existen, por todas las formas, esto siempre lo hablamos con Nela, ¿no? Esto de los mandatos en la maternidad, de cómo estamos atravesadas siempre por cómo deberíamos estar, cómo deberíamos sentirnos, por lo que la sociedad espera de nosotras, porque espera que nosotras estemos bien, que estemos felices, como decía recién, que estemos radiantes con un bebé, en la lactancia, no sé, me imagino como vos decías, ¿no? Irene, una mujer sentada en una mecedora, dando la teta, con una tranquilidad, y un momento divino, con la luz tenue y todo precioso, y en realidad no sucede la mayoría de las veces, ¿no? Que levante la mano quien lo pasó así. Algunas sí, ¿no? No es lo que le pasa a la mayoría y es lo que nosotras siempre hablamos, que es importante saber que esto le pasa a muchas mujeres y que nuestra tarea, nuestra misión siempre va a ser visibilizar todo eso, traer esta parte que de repente no se habla tanto, que no aparece en las publicidades. Ahora del Día de la Madre, por ejemplo, que es el Día de la Madre, nadie nos va a hablar de eso, de todo lo que no, de todo el lado B. Entonces, bueno, esto, ¿no? Que se espera que estemos siempre con buena cara, radiantes, que sepamos cómo hacer las cosas, porque, bueno, por ser mujeres ya tenemos que saber cómo ser mamás, ¿no? Porque es algo que, bueno, que viene como en nuestro ADN, más o menos, que tenemos que saber, que tenemos que poder con todo, y no es así. No podemos con todo y eso está bien, no poder. Y bueno, entonces cuando nosotras nos transmiten toda esta imagen de la maternidad y luego cuando chocamos de la maternidad, cuando chocamos con la realidad de lo que nos toca vivir, que como decía, la mayoría de las veces no es lo que nos pintaron ni lo que nos contaron, ni siquiera como nos imaginábamos que iba a ser, bueno, ahí está el choque y aparece la frustración y aparece la culpa y como decía recién Nati, la flecha de la culpa siempre va a apuntar hacia nosotras, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿qué pasa conmigo, no? Como haciéndome, siempre me voy a hacer responsable por esto, ¿no? Por no sentirme como se espera que me sienta. Y esto, esta mirada que tenemos sobre nosotras mismas se refuerza cuando aparece el juicio ajeno, cuando aparecen estos comentarios sobre nuestras decisiones de crianza, sobre cómo deberíamos hacer las cosas, sin contemplar realmente nuestras necesidades de repente o cómo nos sentimos, o como decían en la mesa anterior, el cómo estás, ¿no? Antes de felicitar de repente. Todo eso tiene como consecuencia que no hablamos de cómo nos sentimos, que no nos mostramos, que nos sentimos solas y que, bueno, entonces eso va a hacer que el problema vaya creciendo y nuestro malestar también. Quedamos solas a veces, aunque de repente estemos rodeadas de personas, porque hay que decirlo, muchas veces nos sentimos incomprendidas, sentimos que no nos entienden, que no entienden cómo nos estamos sintiendo, y entonces, como nos sentimos así, directamente no compartimos y no hablamos de cómo nos estamos sintiendo. Esa presión aumenta, el padecimiento también, y eventualmente va a aparecer de repente algún desborde, y que bueno, que se relacione o con las hormonas, como decíamos recién, no, bueno, está en un estado hormonal, tiene que ver con eso, o bueno, como está este episodio ya
ya se le va a pasar, pasa a ser la loca, ¿no? La que en algún momento se le pasa. Esto hablando, ¿no? de cuando no podemos hablar ni expresarnos, ¿no? Y bueno, y volviendo al tema del puerperio, y ya le doy paso a Marianela, el puerperio es un momento vital en que la mayoría de las mujeres sienten mucho malestar. No digo que cada una lo vive diferente y siempre también hacemos mucho énfasis en eso, que cada una lo vive distinto y también va a estar atravesado por su historia de vida, su gestación, etc. Pero que sí van a aparecer momentos de malestar, es que eso es esperable, y que también se van a alternar con momentos de disfrute y de amor y momentos maravillosos. Sin dudas que sí, claramente. Pero es necesario subrayar este padecimiento, y esta frase sí la voy a leer, porque es el que hay que atender con respecto a cuidar la salud mental materna. Porque no es necesario que haya un trastorno mental para que haya sufrimiento. Y eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Ahora les dejo con Marianela. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Bueno, no voy a repetir el agradecimiento, porque somos casi una acá con Pato. Pero bueno, sí, ¿por qué no? Muchas gracias por estar todos acá y bueno, por habernos convocado, y a todas las profesionales con las que compartimos la mesa hoy. Bueno, retomando donde dejó Pato, bueno, en ningún caso haya un trastorno mental o no lo haya, un trastorno de la salud mental, tenemos que vivir con culpa, con miedo, con desborde, con angustia y con padecimiento nuestra maternidad. No tenemos por qué. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que ese camino sea más liviano, para que sea más disfrutable. Por supuesto que está la consulta a profesionales de la salud mental, que está la psicoterapia, que están los grupos terapéuticos para madres, que hay diferentes técnicas de autocuidado, de relajación y un sinfín de cosas más. Pero para que podamos empezar a pensar qué estrategias vamos a desplegar para el cuidado, primero que nada tiene que haber una conexión de esa mamá con lo que le está pasando. Tiene que poder tomar contacto con cómo se está sintiendo, sin juzgarse y sin que la juzguen. Y acá la importancia del entorno es clave. Tener una red de sostén se configura como un factor protector de la salud mental materna. Es importantísimo que el entorno esté atento, que esté disponible y que acompañe. Que pregunte en vez de dar por sentado o suponer cómo quiere esa mamá ser acompañada. Y después de que pregunta, bueno, que se haga cargo de la respuesta. Que capaz que no es la que quiere escuchar, capaz no es lo que se imaginaba que iba a ser la mejor manera para acompañarla, pero es lo que esa mamá decide. Y por eso está bien. También es importante y necesario que los comentarios que nos suman dejen de estar, que las opiniones no pedidas también lo hagan, así como los juicios y las recetas prearmadas de cómo deberían de ser las cosas. Cada maternidad es única, cada mamá es única y necesita de cosas singulares, que quizás solo para ella sean las necesarias de esa manera. Como ya dijimos, como dijo Pato, el malestar, la angustia, la preocupación son cosas que van a estar presentes. En la gran mayoría de los casos es ese escenario, el del puerperio. Y cuando aparecen estas emociones, es fundamental poder acompañarlas y estar disponibles. Esas emociones displacenteras no son un problema a resolver, no son un lugar del que nos tienen que sacar. Son emociones que vienen a mostrarnos algo. Y tenemos que poder transitarlas, validarlas y aceptarlas. Eso es lo más saludable, no querer salir de ahí corriendo. Y esto es válido no solo para las madres, para absolutamente todas las personas cuando están atravesando algún problema, alguna situación emocional que la tiene triste, que la tiene en un estado que nos pone nerviosos, a quienes estamos cerca y queremos ahí rescatarla, ¿no? Salvarla. Y en realidad, quizás lo que necesita esa persona es quedarse ahí, ver qué es lo que viene a mostrarle esas emociones por las que está atravesando. Y con las mamás pasa lo mismo. Entonces,
bueno, pasa mucho esto, ¿no? Que decía recién, quienes acompañan a la madre muchas veces quieren sacarla de ahí, ¿no? Quieren como ayudarla y intentar cambiar su perspectiva, ¿no? Que pueda valorar otras cosas, y aparecen frases como, bueno, pero enfócate todo lo lindo que hay, esto ya va a pasar, tenés que ser fuerte. Y aunque no lo quieran, estas frases y estas formas de acompañar terminan minimizando el sentir de estas mamás. Y terminan contribuyendo a que se sientan también culpables por sentir como sienten, a que se sientan inadecuadas en su estado de ánimo. Me perdí. Bueno, ¿por qué es importante darle lugar a estas emociones? Porque nos traen información, esto que decía antes, ¿no? No existen emociones negativas o malas o incorrectas. Todas las emociones son importantes, son necesarias y cumplen una función. Y la función que cumplen es esta, es venir a traernos información sobre nuestro estado, sobre nuestras necesidades. Entonces hay que prestarles atención y hay que atenderlas. Ya nos vamos. También al validar estas emociones más displacenteras de las que hablamos, vamos a poder ver el estado real de situación de esa mamá, ¿no? Porque ella no se va a callar, no va a ocultar, no se va a quedar para adentro, esto que decía Pato, ¿no? Lo va a poder decir, lo va a poder expresar, lo va a poder llorar, lo que sea necesario. Entonces vamos a conocer realmente cuál es la situación. Eso nos va a permitir acompañarla de mejor manera y nos va a permitir hacer una consulta oportuna si aparecen algunos signos alarmantes. Siempre es mejor consultar antes que después. Si hay dudas de si esto es esperable, si sentirme así es parte o no es parte, consultemos y no esperemos a que el malestar sea desbordante, a que el malestar sea insostenible. Consultemos antes, nunca está de más. Cuando existe un trastorno de salud mental tiene que haber un diagnóstico y un tratamiento específico y tiene que estar indicado por profesionales de la salud mental. Para terminar, quiero resaltar que es responsabilidad de todos y de todas cuidar de quien cuida. Desde lo más macro, generando políticas públicas que puedan tener esta perspectiva de la salud mental materna y que generen ese andamiaje necesario para cuidarla. Y también desde lo más micro, cada uno desde nuestro lugar, el que sea que nos toque, poder ampliar la mirada, ser más empáticos y poder pasar a ser parte de la colaboración hacia esa mamá y no la exigencia la exigencia. Sin soporte, sin red, sin apoyo, no hay salud mental que resista. Bueno, estaba releyendo ahora lo que preparé para ustedes y hay pila de cosas que en realidad ya han sido traídas tanto por ustedes como por la mesa anterior. Y por un lado me parece buenísimo, ¿no? Porque es como, estamos todos en sintonía. Y ahora te escuchaba lo último, Marianela, y pensaba, se me hacía la imagen de Lisa Simpson, ¿no? Diciendo, este maldito sistema está mal. Porque es como eso, ¿no? Estamos constantemente haciendo como una especie de lucha contra el sistema cuando ustedes reciben pacientes o yo cuando voy y visito a mamás que se sienten mal, capaz por no estar pudiendo con todo. Y en realidad ese poder con todo muchas veces tiene que ver con cosas que no les tocan a ellas, en realidad, poder, ¿no? En la primera mesa hablaban de que en este momento creo que dijeron algo así como del 20% de mujeres que se enfrentan a la infertilidad. Y pensaba, bueno, es un porcentaje muy parecido al de mujeres que se enfrentan a un trastorno de la salud mental, ¿no? Y sin embargo tenemos una ley para infertilidad y no tenemos una ley para salud mental puerperal. Ya, eso creo que habla de un montón de prioridades, ¿no? Además de que me parece sí imperativo que haya un psicólogo en los equipos de infertilidad. Entonces, ante este panorama que estamos hablando, en realidad lo que me parece raro es que solo el 20% de las mujeres se depriman. ¿No? Es como, creo que en realidad habla de que las mujeres tenemos un gran potencial de resiliencia, que podemos mucho más de lo que nos creemos nosotras mismas, y que nos revolvemos y que salimos adelante apretando los dientes, aunque eso no sería lo deseable, ¿no? Entonces, lo que yo hoy les quiero traer es como el lado, sale mi lado nerd,
el lado científico, digamos, de por qué el porteo y la lactancia, que son mis áreas, ayudan a prevenir los trastornos de depresión postparto específicamente, o bueno, ansiedad y estrés luego del parto, ya sea de forma primaria, o sea, prevenir que aparezcan, como también de forma secundaria, una vez que ya hay síntomas, ayudan a mejorarlos. Entonces, lo primero que les quería traer es una cita de Yvonne Olza, que me imagino que la conocen, es una española. Y ella dice, el periodo perinatal es un momento de gran neuroplasticidad, tanto en la madre como en el bebé, que puede verse muy afectado por el ambiente. Entonces volvemos a traer esto, ¿no?, del sistema que está mal. Ella dice, los cambios cerebrales que conlleva la maternidad son neuroquímicos, morfológicos y funcionales y están destinados a garantizar la crianza y la supervivencia del recién nacido, lo cual acontece a través del establecimiento del vínculo materno-filial mediante los procesos de apego. Entonces, no es que esté buenísimo llevar al bebé en el fular porque sí, o darle la teta porque sí, es porque se están dando un montón de cosas a través de eso que no las vemos, y que si dejamos que eso se despliegue, va a suceder. Es así, estamos programados para eso. El problema es que muchas veces no sucede porque somos nosotros, nuestra cultura, que pone piedras en el camino a ese proceso, separando a la mamá del bebé, diciéndole, dámelo a mí en brazos y así te vas a dormir, o llévalo en el cochecito que te va a doler la espalda, ¿no? Y cuando en realidad el contacto en sí mismo es una herramienta para sentirnos mejor. A todos nos ha pasado que nos sentimos tristes y queremos el abrazo de alguien que nos quiera, ¿verdad? Pasa lo mismo en el contacto entre mamá y bebé. Entonces, cuando mamá y bebé se conocen en el posparto inmediato, hay una cascada hormonal de la que ya hablaron hoy, que la comparten los dos y que está orientada justamente a que ambos se reconozcan, se encuentren, se enamoren, y el contacto se convierte ahí en el puente entre la vida prenatal y la postnatal. La lactancia, ahora me voy a enfocar en lactancia, es el modo de alimentación, sí, somos mamíferos, pero también es una de las formas privilegiadas de garantizar que ese contacto se dé. Teniendo al bebé pegado en la teta y no teniendo que hacer más nada que eso, cosa que nos cuesta un montón, garantizamos que estamos horas y horas con el bebé pegado. La mamá también necesita esas horas y horas con el bebé pegado. Pero claro, es re difícil, ¿no? A mí me pasó estar horas y horas con el bebé en la teta y estar pensando, los platos, la ropa. Ay, no apagué la luz, ¿no? Bueno. Entonces, el poder entregarse a no hacer nada, entre comillas, porque en realidad estás haciendo un montón, no es tarea fácil, pero si lo vamos permitiendo, se va haciendo como un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso, ¿no? Un círculo virtuoso, porque cada vez se va volviendo más fácil, porque cada vez hay más oxitocina en sangre y por lo tanto el contacto nos resulta más llevadero, nos vamos pudiendo entregar más fácil, la lactancia fluye mejor y es como bla, bla, ¿no? Vuelvo a citar a Yvonne Olza, todas estas citas que hago de ella es de su artículo Neurobiología del vínculo, que lo recomiendo, no sé, está para tenerlo en la ladera, que dice, las hormonas que dirigen la lactancia, que son la oxitocina y la prolactina, son neurohormonas, se producen en el cerebro y además de actuar sobre las tetas, actúan sobre el cerebro de la mamá, facilitando la conducta maternal. O sea, fíjense cómo la naturaleza digitó todo, no solo para que tengamos leche, sino para que además nuestras conductas de cuidar al bebé y de que la cría sobreviva ya están digitadas a través de esas mismas hormonas. Pero no solo eso, sino que además esas mismas hormonas tienen un efecto ansiolítico para la mamá, inductoras del sueño, para cuando tenemos problemas para dormir de noche, y a su vez todas las mamás que amamantan escalan mucho más bajo en los test de ansiedad, de depresión, que las que no lo hacen. Acá quiero hacer un paréntesis importantísimo. Esto no significa que la lactancia se tenga que convertir en un mandato más, ¿no? Porque si no, ahí seguimos en la misma. Apoyar la lactancia no puede decirle a la mamá, dar la teta es lo mejor y dejarla sola con eso. Y acá es otro laburo grande que tenemos por delante todos los profesionales de la salud. Apoyar la lactancia de verdad, no dejar a la madre sola con eso, se puede convertir de esta manera en una forma de prevención indirecta de la depresión postparto. Entonces,
¿cómo hacemos, ¿no? Para llegar, para mí es como la gran pregunta, para llegar a toda la gente y que se dé cuenta de la importancia de esto, porque además es esto de que los cuidados en nuestra sociedad están invisibilizados, ¿no? Entonces es como lo que pasa dentro de casa, no, nadie se entera, y en realidad se da una gran lucha diaria. Y hoy hablaban de cómo la mayoría de los que estamos acá nos vimos transformada nuestra vocación y nuestro trabajo cuando fuimos madres, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Todas nos encontramos solas con un bebé en casa y era como, ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, los avances que hicieron las neurociencias, acá la miro a Sole porque también me sentí muy en sincronía con todo lo que contaste hoy, han demostrado que la oxitocina, que es una clara antagonista de la neuroquímica de la depresión, es estimulada por el contacto piel con piel. Entonces, en el movimiento, en el respirar juntos, los latidos cardíacos que se sincronizan, nos sentimos más tranquilos, más seguros, el bebé llora menos, por lo tanto yo también me voy a sentir más capaz, como que lo estoy cuidando mejor. Se empodera en su rol, digamos, y siente que no solo conoce a su bebé, sino que está pudiendo darle lo que necesita. Por otra parte, habilitar y estimular este contacto puede ayudar a compensar los efectos sufridos por alguna separación en el parto, si hubo que separar a mamá y bebé, ¿no? Entonces ahora nos vamos metiendo en el porteo, ya que estaba hablando de contacto piel con piel y movimiento. La práctica de llevar a los bebés pegaditos al cuerpo mientras caminamos usando un portabebés no es una moda hippie, es algo que está en nuestros genes desde nuestros ancestros. Allá está Laura, que me sufrió ya hablando del tema en la formación de asesoras de porteo. Si no hubiéramos porteado, no existiríamos como humanidad, básicamente. Imagínense tribus nómadas teniendo que correr porque venía un tigre a comérselos. Si no cargaban a los bebés, no hubiéramos sobrevivido. Con el cochecito imposible, obvio. Entonces, es como el porteo en realidad es mucho más allá de simplemente el fular que nos venden, ¿no? Como la cosa preciosita y rosada. Volvemos a esto de la maternidad rosa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el porteo con la salud mental materna? Se ha comprobado, al igual que con la lactancia, que aquellas madres que portean a sus bebés tienen menor riesgo de sufrir depresión, y es bastante lógico entender por qué. Los bebés porteados lloran menos, sufren menos de cólicos, duermen mejor, se alimentan más frecuentemente. Las mamás al portear también cuidan su cuerpo, su postura, sufren menos dolores de espalda, se sienten más capaces al tener sus manos libres y por lo tanto pueden atender sus propias necesidades. Yo no me olvido más la primera vez que metí a mi bebé en el fular y dije, ¿me puedo calentar el café con leche? Fue como, claro, tener las dos manos. Y ni que hablar si además hay otros niños que atender, ¿no? Entonces, al respecto de esto, les voy a contar cortito un estudio que se hizo en el 2012. Testeó los niveles de cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés, y aplicó 2 escalas de depresión a un grupo de madres. A uno de los grupos se les indicó que mantuvieran contacto piel con piel y se les dio un portabebé para que lo usaran durante 3 semanas. Y a las otras no se les dio ninguna instrucción específica. El primer grupo tuvo niveles de cortisol muchísimo menores y puntajes significativamente más bajos en las escalas de depresión. Entonces, les voy a leer ahora una cita de Rachel Cusk que dice: para ser de madre he de dejar de contestar el teléfono, dejar el trabajo sin terminar, los planes sin cumplir. Para ser yo misma, he de dejar que el bebé llore, no hacer caso de su hambre, salir de noche dejándolo con una niñera. He de olvidarme de ella para poder pensar en otras cosas. El ser una misma excluye ser una buena madre. Y acá yo pregunto, ¿qué pasaría si en esa SEMA ponemos un portabebé? ¿No? ¿Cuántas de esas cosas que esa persona siente que no puede hacer por tener un bebé, las podría hacer mientras igual el bebé está dentro del portabebé? Cuánto del estrés que sufrimos en el posparto tienen que ver con atravesar esa dicotomía de ¿me cuido a mí o cuido al bebé? Encima de que ya perdimos nuestra identidad anterior, como hablaron en la primera mesa, ¿no? Luchar por encontrar una nueva completamente solas y además cuidando a una persona que depende 100% de nosotros. Si la mamá ya está lidiando con síntomas depresivos, el porteo la va a ayudar a recuperar el contacto con su bebé, calmando el estrés de ambos. El bebé se va a estresar por no estar recibiendo las señales en sincronía, digamos, de esa mamá deprimida, pero el porteo compensa ese estrés.
Esto, por supuesto, no va a sustituir el tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico que esa mamá necesite, pero sí que influye positivamente al dar una herramienta de muy fácil acceso para atender al bebé. El contacto directo calma no solo al bebé, sino también a la mamá, ya que activa la cadena de la oxitocina, como ya hablamos. Y acá encontré, como verán, me hice toda una búsqueda de investigaciones al respecto. Hay en la Universidad de Miami, el Instituto de Investigación del Tacto demostró que el contacto físico sostenido en el tiempo y, atención, coherente con las necesidades, disminuye los niveles de cortisol, baja la presión arterial, estimula el sistema inmunitario y la secreción de endorfinas y disminuye la tendencia a la depresión y la sensación de soledad. Nada nuevo bajo el sol, pero parece que es necesario que pase por un estudio científico para decir que es cierto, ¿no? Después, no sé si conocen a Kirsten Uvnas, que es una investigadora que, digamos, hizo como su carrera es la oxitocina. De hecho, su libro se llama Oxitocina y se los recomiendo. Demostró en sus investigaciones que la oxitocina tiene efectos antiestrés y que esos efectos son particularmente fuertes cuando es liberada en respuesta a una estimulación táctil de baja intensidad. O sea, no el apretuje, sino la caricia, ¿no? Entonces, en la situación de porteo, esa estimulación para la mamá puede ser tan simple como sentir el cuerpo de su bebé descansando sobre su pecho. O sea, estoy hablando no solo del estímulo hacia el bebé, sino el estímulo que recibe el cuerpo de la mamá, que también le genera esa oxitocina, ¿verdad? Entonces, de vuelta, esto del porteo como una herramienta que está ahí, a la mano, más allá de todas las otras cuestiones terapéuticas que haya que implementar. Tanto la lactancia como el porteo, entonces, son además decisiones personalísimas de crianza, y esto me parece como súper importante, ¿no? No es que vamos a ir por ahí con la bandera de tenés que portear y tenés que amamantar, sino que lo ofrecemos como herramientas, al menos es lo que yo hago en mi trabajo. Todas las mujeres que hemos maternado en nuestra cultura hemos sufrido la presión social de todos los que nos rodean. Entonces, el poder vivenciar la práctica del porteo y el amamantamiento y disfrutarlas puede ser un gran alivio para la mamá y a su vez un enorme punto de apoyo sobre el que pararse, y con esto termino, y poder decir, esta es mi crianza, decido yo sé lo que es mejor para mi bebé.